que podemos hacerlo, Señor, hoy lo hacemos y hemos entonado un cántico para la gloria de tu nombre. Ha llegado el momento, Señor, que vamos a escudriñar tu palabra a través de uno de tus siervos hoy en esta tarde, que es mi hermano ministro Benjamín Castelán. Tú seas con él y con todos nosotros, Señor, y que en esta tarde y en este lugar derrames tu Santo Espíritu, Señor, para que sigamos escudriñando tu palabra hoy en esta tarde. Lo depositamos en tus manos, Señor, guíalo como hasta el día de hoy, y que siempre, Señor, hablemos como dice tu palabra, como dicen las Escrituras. Lo decía el Maestro Jesús cuando enseñaba, Señor, de tu palabra, decía, ¿qué dicen las Escrituras? Y así es, Señor. Es el ejemplo que el Maestro nos ha dejado hasta el día de hoy. Bueno, Señor, seas el invitado de honor hoy en esta tarde, juntamente con tu Hijo Jesucristo, que está a tu diestra, y con tu Espíritu Santo. Nos abandonamos en tus manos en esta tarde, por Cristo Jesús, el Salvador, por siempre, jamás. Amén. Amén. Adelante, hermano ministro. Gracias, hermano Víctor. Hermanos, allá en casa y en donde nos estén viendo, shalom. Shalom a vosotros. Pasa vos. Ocupen sus lugares, hermanos. Vamos a tomar nuestro asiento para que sigamos adelante con el estudio que nos tiene todavía, hermanos, en el libro del Apocalipsis, con la época de la iglesia, que es la segunda etapa de la iglesia. Quiero nuevamente, hermanos, retomar pues el tiempo señalado por aquellos que pues han estudiado, hermanos, como yo se los he comentado, más o menos el tiempo señalado en cuanto tiene pues la época, hermanos, cada una de estas 7 etapas. Estamos en Esmirna, es en el capítulo 2 de Apocalipsis, ya lo vimos, hermanos, capítulo 2 del verso 8 al verso 10, ya tocamos también el segundo sello, hermanos, que corresponde precisamente a la segunda etapa, y hermanos vamos a entrar a la trompeta, la segunda trompeta, pero hermanos, antes de tocar la segunda trompeta y de mencionarla, no porque la vayamos a tocar nosotros, pero sí a tocar el tema, hermanos. Entonces esto habíamos dicho que era del año 65, otros consideran el año 100, otros al 310, otros al 300, pero bueno, no hay problema por eso. Entonces, hermanos, para poder entrar ya a la segunda trompeta, necesitamos saber bien, por lo que nos dice en el segundo sello, en el capítulo 6, quién es ese caballo bermejo. Ya lo vimos ahí con los hermanos, con algunos textos de apoyo, en donde vemos que es la bestia que habla Daniel capítulo 7, y vimos que esa bestia, hermanos, la cuarta bestia, tiene un poder tremendo sobre la tierra. Tiene un poder, hermanos, tan grande que, hermanos, hasta la fecha viene todavía teniendo ese poder que viene sobre todas las naciones y sobre todos los países, hermanos. Algunos dirán, ¿pero cómo? Pues en la cuestión espiritual, hermanos, ¿sí? Sabemos de qué se trata, sabemos de qué estamos hablando, y esto, hermanos, hasta la fecha sigue todavía funcionando. Como lo hemos dicho, la primera etapa yo empiezo a vivirla, la segunda etapa la empiezo a vivir, la tercera etapa la empiezo a vivir, y así, hermanos, hasta llegar a la séptima etapa. Bien, entonces, hermanos, para poder entender de esta trompeta, de la segunda trompeta, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, para que podamos nosotros saber quién es esa bestia, ese cuarto poder sobre la tierra, y a qué se refiere, hermanos, todo esto. Lo comentamos también, hermanos, en el libro de Jeremías capítulo 6, verso número 2, en donde dice que a una congregación, a una iglesia se le considera como una mujer, ¿sí? Así también cuando vimos esa mujer que pues estaba queriendo dar a luz y todo lo que comentamos la vez pasada. Bien, ahora,
hay una mujer que aparece aquí, hermanos, en el capítulo 17, pero vamos a ver quién es esa con respecto al capítulo 7 de Daniel, verso 25. Bien, dice aquí, hermanos, en el capítulo 17 de Apocalipsis, verso número 1. Dice, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciendo, ven acá, y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. O sea, esa mujer está considerada como una ramera, como una mujer que se dedica a cosas perversas y que está sentada sobre muchas aguas. Vamos a ver, hermanos, pues detalle por detalle. Primero, las copas. ¿A qué se refiere de las copas, hermanos? Se refiere a las plagas que van a venir a futuro. Ahorita, hermanos, solamente dice que se acerca al ángel y le dice a Juan que tendría que ver quién es esa mujer. Verso 2. Con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahí vemos, hermanos, que los reyes de la tierra se contaminaron con esta mujer, y se contaminaron, hermanos, se embriagaron para poder, hermanos, morar con ella y poder hacer lo que la bestia les decía que hicieran. Verso 3. Y me llevó en espíritu al desierto, ¿sí? Al desierto, al mundo, dice, me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemia, que tenían 7 cabezas y 10 cuernos, lo que está hablando Daniel capítulo 7, que les comentaba yo, hermanos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, dorada con oro y adornada de piedras preciosas y perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Todos sabemos, hermanos, que dentro de la vestimenta, que ese cuarto poder que tendría que venir sobre la tierra, todos sabemos a quién se refiere, hermanos. Y a veces tenemos que hablarlo de esta manera, porque así es, hermanos. Ese cuarto poder que viene sobre la tierra, y que desde que inicia su carrera hasta esta fecha, hermanos, sigue todavía gobernando. Allá gobernó cuando fue el imperio, hermanos, el imperio romano gobernó y hizo muchos estragos y mató a mucha gente, y que hasta la fecha, hermanos, no se ha detenido, no ha venido a decir que viene a menos, sino que, hermanos, ha seguido todavía trabajando. Pero esto se lo ha permitido el Señor, porque así está establecido por Él. Bien, dice el verso número 5, dice así, y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Ese es el título que lleva esa mujer y que, hermanos, está sobre toda la tierra. Esa copa, que es un símbolo, hermanos, que utilizan precisamente para hacer pues muchos eventos religiosos, y que ahí, hermanos, han engañado a mucha gente, han tenido, hermanos, ese poder, hermanos, de poder convencer a mucha gente, de poder hacer que se contaminen con todo ese conocimiento equivocado, con todos esos mensajes que no llevan a nada y que, hermanos, solamente llevan a perdición. Verso 6. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. En este texto, hermanos, cuando dice que vio embriagada a esa mujer de la sangre de los santos, preguntamos nosotros, ¿y cuándo sucede esto, hermanos? Si recordamos sobre la cuestión del segundo sello, cuando se habla, hermanos, cuando lo desata el Señor, ese segundo sello dice que iban a sufrir, hermanos, por 10 días, iban a sufrir una persecución, que tendrían que ser llevados a la cárcel,
y que era una persecución sobre 10 días de aquel emperador Diocleciano, que hizo una matadera de gente, hermanos, tremenda. Dentro de la historia están todos estos datos, y que fue una de las persecuciones más fuertes, hermanos. Pero dice que a todos esos santos, la misma palabra del Señor nos dice, hermanos, que esos santos son los que guardan los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesucristo. Ese es el designio, o podemos descifrarlo así, hermanos, de que tenemos esa característica de ser llamados santos porque guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesucristo. Entonces dice que fue embriagada de la sangre de ellos. ¿Por qué? Porque mataron a demasiados. Y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. Entonces, hermanos, podemos meter aquí los 1260 años en la cual fue la denominación que se le dio ese nombre, hermanos, a ese poder, ese cuarto poder sobre la tierra, que es la Santa Inquisición. Todos sabemos de la Santa Inquisición, todos sabemos desde cuándo empezó toda esta persecución, todos sabemos los estragos grandes que hicieron de esos mártires por creer en Cristo Jesús. Todos los que tuvieron que dar la vida fueron aserrados, fueron muertos a cuchillo, fueron estirados, fueron, hermanos, que el capítulo 11 lo vamos a ver ahí, hermanos, con un poco de detenimiento, de por qué, hermanos, todos estos que por la fe alcanzaron, y nos ponen, hermanos, como ejemplos a los primeros mártires, hermanos, que tuvieron que pasar todo esto. Pero que nosotros, dice que se quedó maravillado Juan, el apóstol, de ver todo esto que estaba pasando, hermanos, con lo que el Señor le estaba revelando allá en la isla de Patmos. Dice el verso 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir al abismo, y ya de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están, y fijémonos, hermanos, aquí dice, no están escritos en el libro de la vida, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Se maravillarán viendo la bestia que era, y no es, aunque es. Esa bestia, dice, hermanos, que fue y que no es. ¿Por qué dice que fue? Porque allá, hermanos, cuando esa bestia, ese poder sobre la tierra viene, hermanos, tiene un tiempo, aproximadamente el Imperio Romano tuvo más o menos unos 400 y tantos años que tuvo el poder, hermanos, ¿sí? Pero ahí, hermanos, se desata todo esto. Dice era, pero es, o sea, porque hasta la fecha, hermanos, sigue teniendo ese poder. Vamos a analizar un poco, hermanos. Cuando vienen los 1260 años, a la bestia se le dan los dos poderes, el poder civil y el poder eclesiástico. Y eso ejerce 1260 años. Por eso, hermanos, la Santa Inquisición tardó eso. Ya lo vimos ahí en el capítulo número 6, hermanos, de donde dice que estuvo pues ese tiempo de 42 meses, ahorita lo vamos a ver todavía, hermanos, 42 meses o 1260 días, que son días por año, y todo esto, hermanos, lo hemos estado viendo. Bien, hermanos, entonces, dice, aquí ya en los últimos renglones dice que no están escritos en la vida desde la fundación del mundo, todos esos que están a favor de esa mujer. Dice, pero se van a maravillar viendo a la bestia que era y no es, aunque es. Porque, hermanos, sigue siendo. Era, porque ya tenía, hermanos, ese poder. Pero cuando le quitan, por esa herida que tuvo, esa herida, hermanos, que habla de que tuvo una herida de muerte, allá en el capítulo 7 de Daniel, habla de esa herida de muerte, hermanos. Entonces, esa herida de muerte es cuando Napoleón Bonaparte entra a Italia, y, hermanos, ahí
toma preso al Papa Pío VI, creo era el Pío VI el que estaba fungiendo en ese tiempo, lo lleva preso a Francia, hermanos, y allá lo tienen preso hasta que muere. Esa herida de la bestia, hermanos, fue precisamente que estuvo algunos años en los cuales no ejercía ya ese poder sobre la tierra. La Santa Inquisición, hermanos, ahí termina su tiempo de erigir su poder, y entonces, hermanos, después pasados unos años, se reúnen 70 cardenales en Roma, hermanos, y vuelven a darle el poder al Papa, a la bestia, hermanos, el cual, hermanos, solamente le dejan un solo poder. ¿Cuál es ese poder? El poder eclesiástico, que hasta la fecha, hermanos, sigue funcionando. Bien, hermanos, dice el verso número 9. Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Esos 7 montes, hermanos, todos sabemos a través de la geografía que Roma, hermanos, está en medio de 7 montes. Son más montes, pero los más vistos, hermanos, los más altos que están alrededor de Roma, hermanos. Por ahí algunos nombres, el Equilino, bueno, no recuerdo bien los nombres, pero son 7 montes, hermanos, que están alrededor, en donde, hermanos, se da los detalles de que esa mujer está en medio de esos 7 montes. Bien, verso número 10. Y son 7 reyes. ¿Por qué, hermanos? Son 7 los que le van a dar ese poder. Dice, los 5 son caídos, el uno es y el otro aún no es venido. Pongámonos en el tiempo de Juan, que está escribiendo esto, hermanos. Dice, los 7 son 7 reyes. Los 5 son caídos. ¿Por qué decía que 5 habían sido caídos? Porque, hermanos, pasaron las 7 formas de gobierno. Son 7 formas de gobierno de Roma, hermanos. Habían pasado ya los césares, habían pasado ya otra forma de gobierno de Roma, y llega a los emperadores. Dice, ese emperador, que era el 6º, estaba todavía fungiendo, pero tendría que venir el siguiente, el 7º, que es cuando ya ejercen al papado. Dice, el uno es caído, el otro aún no es venido, y cuando viniere es necesario que dure por breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el 8º, y es de los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Todas las cosas, hermanos, que vienen sucediendo desde cuando viene aquella situación para que la cuarta bestia, el cuarto poder sobre la tierra, viniera dando su tiempo que el Señor le dio, hermanos, es una situación que se repite 1, 2 y puede ser que hasta 3 veces. Pero la primera, hermanos, allá en el tiempo de cuando empieza todo este poder, hermanos, a ejercerlo, dice que hubo 10 reyes que le dieron el poder, pero que fueron 3 caídos porque no estaban de acuerdo y quedaron 7 solamente. De esos 7, hermanos, 7 reyes que vienen, que le dan el poder a la bestia, hermanos, la historia no los registra exactamente quiénes son, pero le dieron el poder. Hoy, hermanos, en la actualidad, estamos esperando que esto mismo se repita. Y eso dice que les va a ejercer sobre una hora. Una hora profética, hermanos, vienen siendo aproximadamente un mes. Esto lo tenemos que ver porque, hermanos, si un año profético, hermanos, es de un día, entonces si lo volvemos, hermanos, a la cuestión de la profecía, una hora viene siendo aproximadamente un mes. Ese poder, hermanos, ya ahorita en la actualidad, todos empezamos a hablar, hermanos, de quiénes son los Illuminati. Y si ustedes se han dado cuenta, hace un año aproximadamente, más o menos, o un poquito menos de un año, inclusive por el mes de marzo,
había una convocación para que estuvieran todos los reyes, muchos reyes de la tierra, los principales gobernantes y todo, hermanos. Se les citó en Roma para que esto pudiera suceder, hermanos, que iban a tener un consejo, y el consejo es precisamente el nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial, hermanos, es el que está ejerciendo ahorita sobre la tierra. Ahorita todo el mundo empezamos a hablar de ello. Ahorita, hermanos, como que se empiezan a descubrir las cosas de todo lo que está por venir y de lo que esperamos que esto, hermanos, como lo han dicho muchos periodistas y muchos presidentes, lo han dicho, hermanos, ya no vamos a regresar a como veníamos antes. Esta situación se está poniendo muy difícil, hermanos. Pero bueno, esto nos toca hablar de todos estos detalles en la séptima trompeta, que todavía no llegamos ahí. Pero solamente, hermanos, estamos entrando en quién tiene ese poder sobre la tierra. Y se había citado para el día 14 de mayo de este año, del 2020, 14 de mayo del 2020, para todos esos presidentes y algunos otros principales del mundo, para poder tener esa reunión. Pero después, hermanos, salió también el Papa anunciando esto de que no se iba a poder, sino que esto va a ser para el mes de octubre. Al parecer en el mes de octubre viene esta reunión. Bien, hermanos, dice el verso 14. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Rey, es el Señor de los señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Bien, hermanos. Esto dice que le van a dar el poder. Sí. Pero los que están y que le van a dar el poder sobre a él por un mes, después le van a dar la espalda. ¿Sí? Todos estos que van a pelear contra Jesucristo. ¿Quién es ese del que se habla? Se habla del anticristo. Y el anticristo, hermanos, es el que dice que va a pelear contra el Cordero, pero el Cordero los va a vencer. ¿Sí? Porque esto, cuando nos metemos a la profecía, hermanos, allá en el capítulo 2 de Daniel habla de una imagen que está constituida, la cabeza de oro, los brazos y el pectoral, hermanos, están constituidos de plata, y luego los muslos y la parte de la pelvis, hermanos, está constituida de bronce, y las piernas, hermanos, de hierro y de barro. Esa imagen, hermanos, está representando precisamente a todas este poder sobre la tierra, los 4 poderes sobre la tierra, pero que dice que vendrá del cielo una piedra, hermanos, y que va a pegar en los pies y se va a hacer un grande monte. Y ese monte, hermanos, va a tener que gobernar la tierra. ¿Quién es esa piedra que viene del cielo? Es el Hijo de Dios, el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Amén. Verso 15. Y él me dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, la mar, hermanos, la mar es esto precisamente, son aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Lo que dice del desierto, hermanos, todo ese desierto que es el mundo, pues son, hermanos, esas aguas que vio Juan y que le da, le descifra qué es todo eso. Dice el verso 16: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugo y ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Este gobierno sobre los reyes de la tierra, hermanos, pues todos sabemos que hay demasiados seguidores de este cuarto poder sobre la tierra, que es Roma. Y pues, hermanos, esto se tiene que cumplir al pie de la letra con nuestro Dios. Bien, hermanos, entonces esto dice el capítulo 7, para que veamos, hermanos, que cuando se toque la trompeta, la segunda trompeta, entonces, hermanos, vamos a ver por qué se habla de ese mar, a qué se refiere ese poder, ese monte, hermanos, que es un poder que está sobre la tierra,
y que esto, hermanos, tiene que suceder así cuando se toca la segunda trompeta. Bien, hermanos, vamos a Apocalipsis capítulo 8, verso número 8. Capítulo 8, verso número 8, dice, segunda trompeta, un monte ardiente, que es del segundo caballo, que es rojo, hermanos, que viene sobre la tierra, va a ser un desastre, va a cometer demasiadas muertes, demasiada sangre derramada, y todo esto tuvo que haber acontecido y sigue aconteciendo. Dice el verso número 8. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un gran monte ardiendo con fuego fue lanzado en el mar, y la tercera parte del mar se tornó en sangre. Y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar, la cual tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. Este monte, hermanos, es el poder que pues viene sobre la tierra, sobre la mar, y ya vimos que son naciones, que son pueblos, lenguas, todo eso, hermanos, viene sobre la tierra y gobierna sobre todos estos pueblos. Pero dice que viene ardiendo con fuego, hermanos. Entonces viene, hermanos, y hace un desastre. ¿Desde cuándo se toma en cuenta todo eso, hermanos? Pues aquí lo vimos, desde el año 65, otros del año 100, hermanos, al año 310 aproximadamente, ¿sí? Ese es el segundo, pues la segunda etapa de la iglesia, es la segunda trompeta, es el segundo sello que se desata, hermanos, y todo concuerda en el tiempo que está marcado, concuerda de cómo se une uno con otro, hermanos. Tanto la segunda etapa, el segundo sello, con la segunda trompeta. Se unen, hermanos, y se complementa todo lo que nosotros tenemos que saber de esta segunda etapa. Porque de otra manera, hermanos, si yo quiero analizar por separado cada uno de los capítulos o de los textos, los quiero tomar por separado, no encuentro relación, no me ubico, no sé dónde está funcionando todo esto, y entonces, hermanos, pues ya no sé de lo que estoy hablando. Por eso es que el libro de Apocalipsis, cuando es escrito, hermanos, no es escrito en un orden de cómo se va de principio a fin, hermanos. Es un libro que está, hermanos, de aquí para allá, como dice el profeta, un poquito de aquí, un poquito de allá, línea sobre línea, renglón sobre renglón, y todo esto, hermanos, se tiene que cumplir de esa manera. Bien, hermanos, hasta aquí es la segunda etapa de la iglesia. Viene ahora, hermanos, vamos a tocar la tercera etapa de la iglesia. Dice Apocalipsis capítulo 2, del verso 12 al verso 17. Vamos al capítulo 2, hermanos. Capítulo 2 de Apocalipsis. A lo mejor por ahí, hermanos, queda algo suelto, en donde yo dije que eran 7 reyes. No, hermanos, son 10 reyes. Los 7 cuernos, que más bien las 7 cabezas, hermanos, son las 7 etapas, las 7 formas de gobierno de Roma. Bien, hermanos, capítulo 2 de Apocalipsis, del verso número 12 al verso número 17. Dice así el verso 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Fíjense bien, el ángel que tiene, ¿cuál es esta espada que tiene 2 filos? La palabra de Dios. Este mensaje que va a la iglesia de Pérgamo, hermanos, es el compromiso matrimonial. Ese es el significado, hermanos, de Pérgamo. El compromiso matrimonial que debemos de tener con Cristo, hermanos, en la iglesia. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas. O sea, tenemos ya la palabra de Dios. Está aquí, hermanos, considerada del año 310 al año 606. Y puede ser que sea hasta el año 670, 680. Porque, hermanos, vamos a ver de qué se trata esto. Hermanos, quiero hacer mención de esto. Del año 310, al año 670, 680, hermanos, sucede algo tremendamente grande.
¿Qué es lo que pasa en este tiempo, hermanos? En este tiempo es cuando la palabra de Dios ya está completa. Ya tenemos, por eso dice la espada de dos filos, porque ya está el Antiguo y el Nuevo Testamento, o llamémosle pacto, para que algunos hermanos no se enojen, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Entonces, ya está completa. No estaba completa antes, pero ahorita ya lo está. ¿De acuerdo? Bien, dice el verso 13. Yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe. Aún en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hermanos, en esta etapa hay demasiada, pero demasiada idolatría. Y pone de ejemplo, hermanos, a Balaam y a Balac. Si sabemos la historia de quién fue Balaam y quién fue Balac, Balaam, hermanos, era un profeta. Balac era un rey que quería derrocar al pueblo de Israel. Lo quería acabar, hermanos. Pero no podía contra ellos, porque sabía Balac que era el pueblo de Dios. Entonces se tuvo que valer de Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Hasta que Balaam no se aguanta la tentación de la riqueza que le ofreció Balac. Y hermanos, entonces él empieza a traicionar lo que sabía de Dios, hermanos, empieza a traicionar y cae en la tentación, hermanos, y entonces quería maldecir al pueblo de Israel, pero nunca pudo, hermanos. Entonces dice aquí que estas personas que iban a estar en esta etapa de la iglesia, hermanos, iba a suceder que Balac simbólico iba a estar dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que Balaam pudiera hacer estragos dentro de la iglesia y caer en una idolatría de lo más grande que pueda ser posible. La iglesia permaneció fiel, la iglesia permaneció, hermanos, pero algunos decayeron, como cayó Balaam. Por eso pone el ejemplo el Señor de cómo cayeron algunos para ir a la idolatría. Dice así el verso 15. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Ahí me detengo, hermanos, porque algunos de nosotros hemos pensado, y bueno, así nos dijeron hace algunos años, que Nicolás había sido, hermanos, uno de aquellos 7 diáconos que llamaron los apóstoles para servir a las mesas, allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6 o 7. Pero, hermanos, no es cierto. Hoy hemos visto, hermanos, que Nicolás había sido una parte de aquellos que se llamaban ser principales, de aquellos que querían ser igual que los apóstoles, de aquellos que querían tener la doctrina, hermanos, y que se querían pasar de listos, querían, hermanos, también arrasar con mucho pueblo y poder, hermanos, hacer su voluntad. Pero dice aquí, así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco, dice el Señor. Yo también voy en contra de esa doctrina de los nicolaitas. Verso 16, arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dice, voy a pelear, pero no voy a pelear así con la espada de mi boca. Por eso el profeta dice, vendrán tiempos en los cuales ya no vamos a pelear ejército con ejército, sino ahora voy a pelear con mi espíritu, hermanos. Y ahora el espíritu es el que hace esta guerra, hermanos. La guerra es espiritual. Recordemos lo que dice Pablo a los Efesios en el capítulo 6. Dice que no tenemos guerra contra carne ni contra sangre, hermanos, sino tenemos guerra contra los reyes de las tinieblas, contra gobernadores, hermanos, que están en el aire, y que tenemos, hermanos, una guerra espiritual. Entonces ahora nosotros tenemos, hermanos, toda esa vivencia, que ya una vez que tenemos el conocimiento de Dios, ahora estamos guerreando contra esos gobernadores de las tinieblas, ¿sí? Que son espirituales. No los vemos, hermanos, no los vemos, pero estamos guerreando contra ellos. ¿De qué manera yo puedo ver
a alguien que está gobernado por las tinieblas. Dice Jesucristo, la luz vino al mundo, pero no quisieron recibir a Cristo, no quisieron recibir la luz de Cristo, y entonces prefirieron las tinieblas. ¿Y por qué prefirieron las tinieblas? Porque les gustó vivir en esa manera de idolatría, de desenfreno, de muchas cosas. Y piensan, hermanos, que porque yo voy y me quiero santificar y purificar, y luego ya me dicen, pues haz esto, aquello y el otro, ya te retiras, ya son perdonados tus pecados, y vuelvo a caer a lo mismo y otra vez a lo mismo, y es un juego, hermanos, de nunca acabar. Entonces, hermanos, dice que nosotros vamos a pelear, pero vamos a pelear con la espada de dos filos. O sea, hoy la guerra es espiritual. Hoy tenemos que separarnos por completo. Por eso hemos dado muchas veces, y para que se nos meta en la cabeza, hermanos, aquí se nos tiene que meter en la cabeza cuando dice, todo aquel que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y eso el mundo nos ofrece muchas cosas. Entonces hoy nosotros debemos de aprender, hermanos, que debemos de separarnos del mundo. Dice el verso 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino solo aquel que lo recibe. Hermanos, comer el maná escondido. Recordemos que el maná es el pan que cayó del cielo, allá en Egipto, hermano. Bueno, allá cuando salen ya al desierto y empiezan a comer y el Señor los mantiene por 40 años con ese maná que cayó del cielo. Dice que ese maná, una urna, unos 4 o 5 litros aproximadamente lo que es la urna, fue metido en el arca del pacto y allí está escondido, hermanos. Y ese maná es el cuerpo de Cristo. Dice que nos iba a dar de comer de ese maná. ¿Qué es, hermanos? El conocimiento que viene de la parte del cielo. Por eso hoy comemos, hermanos, el alimento material, pues sí lo comemos por la boca, pero el alimento espiritual, ¿por dónde lo comemos? Lo comemos por acá, hermanos, por el oído, ¿sí? Entonces hoy nos alimentamos de ese maná, de ese conocimiento de Cristo. Ahora nosotros oímos, escuchamos el Evangelio, nos entra por acá, hermanos, ¿y quién es el que se alimenta? Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos están allí alimentándose de ese maná que viene del cielo, que es la palabra de Dios. Bien, hermanos, entonces dice que el Señor iba a hacer todo esto, hermanos, en la tercera etapa de la iglesia, que es, hermanos, el compromiso matrimonial que tenemos con la iglesia. Y ese compromiso, hermanos, lo tenemos, pues hermanos, desde que llegamos a la iglesia, desde que conocimos el Evangelio, tenemos ese compromiso. Así que, hermanos, todo esto que nosotros debemos de aprender es que tenemos que llegar a esta etapa de la iglesia y que todos debemos de aprender. Bien, hermanos. Ahora, vamos, hermanos, al tercer sello. Apocalipsis capítulo 6. Vamos al capítulo 6, hermanos, de Apocalipsis, del verso número 5 al verso número 6. Solamente 2 versículos. Tercer sello. Un caballo negro. Viene un caballo negro. Dice así, hermanos. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro. El que estaba sentado en él tenía una balanza en su mano. Y oí una gran voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Ese caballo negro, hermanos, viene siendo precisamente, yo les decía que es del 310 aproximadamente al 660, 70, 80, por ahí, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque en esta etapa de la iglesia es cuando surge, hermanos, aquel hombre que se llamó Mahoma.
Mahoma, hermanos, es el que viene con toda la intención de acabar con toda la literatura que había en ese tiempo, porque la Biblia, hermanos, la quería destruir. ¿Qué hizo este hombre? Empezó a predicar. Él se dijo ser hijo de Dios, hermanos. Se dijo ser hijo de Dios. Todos los musulmanes que creen en Mahoma y en el Dios que tienen, Alá, hermanos, es el Dios que tienen, manejan un libro, hermanos, que es no es igual que la Biblia, pero es el Corán. ¿Sí? Y ellos, hermanos, ¿de qué se visten? De negro. Es más, hermanos, allá en el lugar donde ellos hacen su ritual grande, donde creo que una vez al año, hermanos, se reúnen, tienen en el centro, hermanos, un cubo negro y le dan vueltas, hermanos, a ese cubo negro. Es un ritual, hermanos, tremendamente grande. Pero, hermanos, hoy les quiero decir, por las estadísticas que hay más musulmanes en el mundo que cristianos. El número supera, hermanos, supera esta denominación a los cristianos. Entonces, hermanos, esta situación que viene sobre la tierra desde el año 600 con Mahoma, él, hermanos, para destruir la palabra del Señor, mandó a quemar la biblioteca de Alejandría, porque él pensaba que en la biblioteca de Alejandría estaba todo el conocimiento. Se sabe a través de la historia que quemó más de 1 millón de libros. Hermanos, ¿cuánta información había ahí? Hermanos, un montón de información que se quemó porque este hombre se quiso llamar hijo de Dios. Esto, hermanos, es una situación difícil. Y en esa etapa, precisamente, la situación de la vida se empezó a balancear tremendamente grande. Dice que por eso llevaba una balanza. Y entonces, hermanos, la vida se vino, hermanos, a hacer una tremenda crisis económica, pero también para poder alimentarse. Hermano, ¿y qué es lo que estamos viviendo hoy? ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy, hermanos? ¿No es una crisis tremenda económica? Sí. ¿No es lo que pretenden hacer con todo esto? Es, hermanos, acabar. Y entonces, hermanos, la situación de alimentación, en poco tiempo vamos a ver, hermanos, qué tremenda hambre va a haber sobre la tierra. Lo dicen los profetas. Los profetas lo afirman, hermanos, que va a venir una hambruna tremenda, hermanos, en toda la tierra. Esto, hermanos, es lo que esperamos. Eso es lo que, hermanos, va a decaer a lo mejor el ánimo de muchos. Y entonces, hermanos, allá en esa situación de Balaam, dice que muchos van a darle la espalda al Evangelio. Le vamos a dar la espalda a Jesucristo. Yo, hermanos, no me cuento entre los, vamos a decir, entre los exitosos, entre los vencedores. A lo mejor a la mera hora podemos decaer, hermanos. Debemos de tener, hermanos, bien el compromiso matrimonial con Cristo, ¿sí? En Pérgamo debemos de tener ese compromiso tremendamente grande con Cristo, para que este matrimonio, hermanos, que es la iglesia con Cristo, Cristo es el novio, la iglesia es la novia, hermanos, y entonces podamos ir a aquel lugar, hermanos, de las bodas del Cordero. ¿Quién no quisiéramos estar en esas bodas? Amén. Pero para eso necesitamos, hermanos, ser probados con todo esto que estamos nosotros hasta ahorita siguiendo. Bien, hermanos. Dice Lucas en el capítulo 10, verso 18. Lucas, hermanos, vamos al Evangelio, que nos dan, hermanos, ahí una referencia, un consejo que nosotros debemos de tomar muy en cuenta. Capítulo 10, verso 18. 10. Allá en casa, hermanos, les doy un poco de tiempo para que busquen la cita. Lucas capítulo 10, verso número 18. Voy a leer desde el 17. ¿Sí? Vamos a ver, hermanos, lo que dice aquí el Señor. Dice, y volvieron los 70. Aquí Jesucristo había mandado a 70 a predicar el Evangelio. Dice, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor,
aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. He aquí, os doy potestad de hollar sobre las serpientes y los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Mas no se gocen de esto, de que los espíritus se sujetan, antes gócense de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que gozarnos, vamos a tener que sufrir y vamos a tener que pasar muchas cosas, pero siempre pensando que nosotros, hermanos, somos muy importantes para nuestro Dios, para que no desfallezcamos y sigamos adelante. Vamos a tocar, hermanos, vamos a ver el punto de la tercera trompeta. Apocalipsis capítulo 8. Capítulo 8 del Apocalipsis, hermanos. Vamos a ver la tercera trompeta. ¿Ya estamos, hermanos? Bien, ok. Dice así el verso número 10. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas fue vuelta en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. Cuando este hombre, hermanos, hace que la escritura, o más bien todos los libros, fueran escondidos, y además, hermanos, pues también venía la persecución de la Santa Inquisición, y luego nace este hombre, Mahoma, y hermanos, desde ahí empieza la situación difícil todavía. Dice que las aguas se volvieron amargas. ¿Por qué se volvieron amargas? A ver aquí a mis hermanos que están presentes. ¿Por qué las aguas? ¿Quiénes son las aguas? Ya lo vimos. Las gentes, los pueblos. Dice que se volvieron amargas. Lenguas, naciones. Y entonces se dan cuenta en que dicen, bueno, hay una parte del cristianismo, pero hay otra parte también de los musulmanes, que ahora ya son dos poderes y que son grandes hermanos. La Liga Árabe, son millones de gentes, hermanos. Entonces ya había dos, y decían ellos, ¿y ahora para dónde? Hermanos, muchos musulmanes convirtieron a mucha gente, hermanos. ¿Por qué? Porque vieron también, inclusive, que este hombre, hermanos, era poderoso sobre la tierra. Y entonces, hermanos, empezaron a hablar de Alá. Y Alá, hermanos, es una deidad tremendamente grande para los musulmanes. Y mucha gente, hermanos, pues vio que todo eso. Y entonces había, hermanos, una situación de confusión. Por eso, allí en el segundo sello, dice, no hagas daño al vino y al aceite. ¿Por qué, hermanos? Quisieron destruir la Biblia, pero no pudieron. Porque la iglesia, el compromiso de la iglesia, se escondieron, fueron a esconderse, hermanos. Y vamos a ver en el capítulo 11, hermanos, hasta dónde se fueron a esconder todos estos que son de la iglesia, y que el compromiso con Cristo, hermanos, estaba tremendamente arraigado, fuerte entre todos nosotros y de mis hermanos de aquel tiempo, que, hermanos, no se hicieron para ningún lado, tuvieron que huir, tuvieron que esconderse, pero, hermanos, ellos no dejaron este conocimiento, como hoy, hermanos, nosotros tenemos que hacerlo. Entonces hoy nosotros, hermanos, en la tercera trompeta, viene todo este conocimiento que debemos de saber, hermanos, del año 310 al año 670 aproximadamente. Y quiero dar un detalle completo sobre lo que sucedió, hermanos, allá en Jerusalén, que, hermanos, allí erigen la roca. ¿Qué es la roca, hermanos? El templo que los musulmanes tuvieron que construir, hermanos, que hoy el pueblo de Israel, como quisiera derribar ese templo, la mezquita de Omar.
La quisieran derribar, pero no pueden. La política está tremenda. Tuvieron una oportunidad en la guerra de los 6 días. En la guerra de los 6 días tuvieron la oportunidad, hermanos. Pero el dirigente de ese tiempo del ejército dijo, no. Le dijeron, ahorita es el momento de derribarla. Y dijo, no, todavía no es tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque se tiene que cumplir toda la profecía. Tuvieron la oportunidad. Sí. ¿Y cuánto no quisieron derribarla? Pero no. Hermanos, no era el tiempo. Dios sabe por qué no se pudo hacer. Y en esa guerra de los 6 días, hermanos, hay una información tremenda de todo lo que está escrito para que nosotros podamos entender que la mezquita de Omar, cuando sea derribada, hermanos, entonces el pueblo hebreo lo que busca, lo que quiere es erigir el tercer templo. Eso es lo que habla Israel. Quiero ser claro en esto, hermanos. Es lo que quiere Israel, porque se habla mucho de ese tercer templo. Entonces, hermanos, nosotros no podemos ir en contra de lo que estamos viendo con nuestros ojos en la actualidad, de lo que está sucediendo en Israel, allá en Jerusalén, y cerrar los ojos y no entender lo que está pasando. Entonces, hermanos, este conocimiento que nosotros, el Señor nos ha dado, es precisamente para que sepamos que todo lo que tenemos que vivir, todo lo que tenemos que pasar, es que el compromiso que tenemos con la iglesia, lo tenemos que hacer con Jesucristo, con nuestro Dios, para que nos mantengamos bien firmes y no importa que vengan las persecuciones. ¿Cuántos de nosotros vamos a sufrir? Muchos, hermanos. ¿Vamos a tener que entregar la vida? Sí. Posiblemente, hermanos, pero por el Evangelio, porque el compromiso con Dios, hermanos, es que si yo doy la vida como mis antecesores la dieron, hermanos, entonces yo voy a poder obtener Dice la Escritura, la corona de la vida. dice la Escritura que si por mi causa perdieran ustedes la vida. Exacto. Así dice el texto, hermanos. Sí. El que pierde la vida por causa mía, la hallará. Amén. Así es. Amén. Así que, hermanos, nosotros tenemos esa convicción plena de que nosotros, hermanos, tenemos que pasar todas estas pruebas para que a futuro tengamos esa grande dicha de reinar con Cristo en el milenio allá en Jerusalén, durante 1000 años. Hermanos, hasta aquí nos quedamos, se terminó el tiempo, pero el día miércoles los esperamos a las 4 de la tarde, miércoles a las 4 de la tarde, para seguir hablando en Apocalipsis, hermanos, porque es lo que nos surge, Apocalipsis con la cuarta etapa de la iglesia. Tiatira, actividad en el ofrecimiento de víctimas. Está tremendo. No se lo pierdan. Los invitamos, hermanos, a que tengamos este compromiso con nuestro Dios y poder seguir con la cuarta etapa de la iglesia, que es Tiatira, que viene del 670 aproximadamente hasta el año de 1517. ¿Qué pasó en esa etapa? Vamos a verlo. Vamos a despedirnos, hermanos, con una oración. Quiero invitarlos a que cerremos nuestros ojos y vamos a ir, hermanos, a decirle a nuestro Dios que nos mantenga y que nos cuide de todo esto que está sucediendo. Oremos, hermanos. Eterno y poderoso Dios de Israel, bendito sea tu nombre. Hoy quiero suplicarte una vez más. Quiero pedirte, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y apoyados, eterno Dios, por el Espíritu Santo, que escuches nuestra oración. Estamos en tus manos. Estamos, Señor, en este mundo. Cuídanos de todo esto. Cuando tu Hijo Jesucristo pidió por los 12 que tú le habías dado, Él en una oración allá en el capítulo 17 de Juan, dice, eterno Dios, yo te pido por los que me diste. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hoy te pedimos, Señor, todo esto. Que estamos en el mundo, pero cuídanos del malo, Señor. Cuídanos de todas las enfermedades. Apártanos de todo mal. Creemos fielmente en ti. Sabemos que tú, Señor, te manifiestas en tu pueblo. Sabemos que tú te manifiestas en tus hijos. Padre eterno, pero no solamente pedimos por todo tu pueblo natural, por la iglesia comprada con la sangre de Cristo, por Jerusalén, sino también, eterno Dios, tienes contemplado el número de los gentiles, los cuales tienen que entrar, eterno Dios, al conocimiento de tu palabra.
Te pedimos por todos ellos que tú los resguardes, que tú los tengas en tus manos también, y solamente tú sabes cuándo se va a cumplir este número. Pero mientras esto sucede, eterno Dios, te pedimos en el nombre de tu Hijo, que todo esto sea para honra y gloria de tu nombre. En tus manos nos abandonamos, pidiéndote todos estos favores, y que nos guíes siempre con tu Espíritu a toda verdad. Te lo pedimos, te lo suplicamos, con el perdón de todos nuestros errores y de todos nuestros malos pensamientos. Todo lo hacemos en el nombre y en los méritos de Cristo, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. 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 Hermanos, que el Señor los bendiga. Estamos en contacto. Shalom. Shalom. Shalom.